Gloria al Señor. Quiero que digas conmigo, en mi boca hay un milagro. No hablaré de muerte, hablaré de vida, porque en mi boca hay un milagro. No hablaré de enfermedades, hablaré de milagros y de sanidades, porque en mi boca hay un milagro. Un fuerte amén por ello. Bien, le damos gracias a Dios. Qué bueno estar en este lugar, qué bueno. Así que quiero hablar algo. Toda la palabra es importante, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a tomar nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vayan ahí a Lucas capítulo 4, en el verso 16, 17. Vamos a hablar un poco con respecto a la unción del Espíritu Santo. ¿Están ahí? Estamos en Lucas, en el capítulo 4, vamos a tomar del verso 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y lo hizo en un día de reposo. Entró en una sinagoga conforme a su costumbre. Repite conmigo, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y todos repiten: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tú te preguntarás cómo él pudo decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él no vio al Espíritu Santo. Él no pudo tocar al Espíritu Santo. Pero sin embargo él está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está hablando en fe. Él está creyendo una promesa que dijo Isaías, el profeta, que vendría el ungido. Y que cuando venga el ungido, estaría lleno del Espíritu Santo. Y en el poder de Dios se levantaría y haría grandes cosas. Jesús no vio al Espíritu Santo. Tú no te preocupes. No te preocupes si lo ves. No te preocupes si lo sientes o no lo sientes. Como Jesús, Él no lo vio, solo creyó. O repite conmigo: el que cree, tiene. Cuando uno comienza a creer, entonces uno comienza a traer lo que en verdad Dios lo ha dado por promesa. Y entonces Él está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él dijo: me ha ungido. En otras palabras, yo estoy ungido. ¿Ves? Yo estoy ungido. Ahora quiero que mires a tu hermano y le digas: yo estoy ungido. El problema está si tú lo crees o no lo crees. Pero quiero decirte que tú estás ungido. Tú estás ungido. Pastor, solamente los ungidos no eran los profetas, no eran los reyes, no eran los sacerdotes. No. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto las cosas cambian. Estamos ungidos. Y ese es un problema cuando uno viene a la iglesia y piensa de que no tiene la unción, que no está ungido, que no puede hacer cosas, que solamente lo puede hacer un grupo determinado, o no, que solamente lo puede hacer el pastor. Es por eso que yo siempre les digo, y me llama: pastor, ¿sabe qué cosa? Hay un enfermo, puede venir a orar, hazlo tú. Porque si yo no estuviese preparado en la palabra del Señor, me sentiría tan orgulloso y tan inflado para creer que soy el único ungido, que el único que tiene la autoridad para echar fuera un demonio, para poner manos a los enfermos, cuando lo tiene toda la iglesia. Repite conmigo: lo tiene toda la iglesia. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué pasa con esto? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y quiero hablar con respecto a esto. En el antiguo pacto, ¿qué sucedía en el antiguo pacto? Desde el Génesis, y ya está esa palabra, desde el Éxodo, perdón, de ungir. Ungían a los sacerdotes y después comenzaron a ungir a los reyes, ¿cierto? Comenzaron a ungir a todos aquellos que eran jueces. Y quiero que veamos qué significa ungido. La palabra ungido tiene que ver con consagrado. Repite conmigo: consagrado. Una persona ungida es una persona consagrada. ¿Y qué es una persona consagrada? Una persona consagrada, escúcheme bien, una persona consagrada es una persona separada, así, separada. Es una persona que escapa de la contaminación, que no vive en la contaminación, que desecha y echa fuera la contaminación. Esa es una persona consagrada, ungida. ¿Y por qué hay unos que son más ungidos que otros?
Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay unos que son más ungidos que otros? Quiero que vean Juan 3:34. Dice que, miren, pues Dios no da al Espíritu Santo por medida. Él no lo da por medida. A Julito quiero darle medio litro, por decir un ejemplo. Al otro le doy 1 litro, al otro le doy 5 litros. No, 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 no. Él, de una vez que nos dio el Espíritu Santo, ya estamos ungidos. Una vez más, repite conmigo, ya estamos ungidos. Y te vas a dar cuenta que todo aquel que tiene a Jesús ya está ungido. Está separado. Pero ¿cómo se aumenta la unción? La unción se aumenta. Si Dios te da la medida, una medida, entonces no significa que te va a quedar para siempre. No, ahora la unción se va a aumentar. ¿Cómo se va aumentando? ¿Por qué en unos son más usados, otros más osados que otros? Es porque sencillamente se preocupan para que la unción crezca en su vida. Así como la fe es creciente, la unción va a aumentarse. Cada vez que vas consagrando tu vida más y más, vas metiéndote a la palabra, tu unción va creciendo en ti, te hace más osado, te hace más atrevido. Y eso es lo que sucede, te hace más atrevido en el reino de las tinieblas. Repite conmigo, más atrevido en el reino de las tinieblas. Y es por eso que hay gente que no tiene miedo, se mete, pone mano sobre los enfermos, reprende demonios, dice, ¿pero qué tiene ese? Es que todos estamos ungidos, sino que ha aumentado su unción. A veces nos preguntamos, ¿por qué David? Quiero que vean, por favor, vamos a tomar nuestra Biblia, 1 Samuel 16:13. Miren 1 Samuel 16:13. Y nos preguntamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué David? ¿Cierto? Venció a Goliat con unas cuantas, una piedra, y había tomado, dice, 5 del arroyo, y con una honda. ¿Es posible acaso vencer a un gigante con una honda? No. Pero quiero que vean, estamos en el capítulo 16, miren en el verso 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió con aceite. El aceite es el símbolo de la unción, de la separación. Cuando te separa, te da autoridad. Una vez que la persona está ungida, es como el rey, lo ungían y tenía autoridad. El sacerdote tenía autoridad, el juez tenía autoridad. Estaba separado, ahora tenía que consagrar su vida y su autoridad, que venía de parte de Dios, una tremenda unción. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí. Ahora, por favor, quiero que entiendan, yo he escuchado cristianos que tienen años que dicen que el Espíritu Santo es poder. Si creyésemos que el Espíritu Santo es poder, entonces tiene razón aquella gente que dice que el Espíritu Santo es una energía. Tendría razón, porque la misma iglesia cristiana le dice sí, que el Espíritu Santo es poder. Entonces, si es poder, entonces es una energía. El Espíritu Santo no es poder, es una persona. Es una persona que mueve energía, que mueve poder, que es diferente. Pero el Espíritu Santo no es poder, porque de lo contrario sería una energía. No es energía, es una persona, no tiene cuerpo físico. Mira, pero sin embargo, mueve el poder del cielo. Y cuando Él mueve el poder del cielo es porque Él está esperando la palabra. Cuando viene la palabra, entonces Él trabaja junto con la palabra. Todo aquel que se atreva a predicar la palabra viene y comienza a actuar. Todo aquel que habla tradición y costumbre, entonces la unción no está ahí. No hay poder en realidad. Entonces el Espíritu del Señor vino aquel día sobre él. Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces David venció a Goliat? Y todo repite, porque estaba ungido. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Miren, sobre él. Pero ahora el Espíritu Santo no está sobre. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es por eso que Jesús dijo que en su nombre podríamos hacer cosas aún mayores. Aún mayores. Pero a veces no entra esto en nuestro ser, que podamos hacer cosas aún mayores. Ahora, ¿cómo es que viene esa unción a nuestras vidas? Segunda carta a los Corintios 1:21.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Quiero enseñarles esto. Y dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Pablo está diciendo que estamos ungidos. ¿Ves? Pablo está diciendo que nosotros ya estamos ungidos. Una vez repite conmigo: yo estoy ungido. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Tienes que creerlo. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En otras palabras, yo estoy ungido. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo: yo no he visto al Espíritu Santo, pero yo estoy ungido. Porque él tomó, prácticamente no era el libro, era el rollo donde se escribía antiguamente. Abre el rollo del libro y justo toma, y él dice: hoy se ha cumplido esta promesa delante de todos ustedes. Se ha cumplido. Quiere decir que ya estaba ungido. El Espíritu Santo estaba sobre él, estaba en él. Y ahora quiero que vean esto. Y quiero que entiendan. ¿Por qué tantos cristianos están padeciendo y sufriendo? ¿Por qué? ¿Es necesario padecer, sufrir? No. Veamos. Hechos capítulo 4. Miren lo que está sucediendo en Hechos capítulo 4, del verso 27 al 31. Miren, Hechos 4, del verso 27 al 31. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se levantó Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tus consejos habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos estaban ungidos. Mira que estaban ungidos, ¿ah? Sin embargo, después de haber experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, no le era tan fácil predicar contra toda la oposición militar romana, contra toda la filosofía griega y contra toda la fuerza religiosa del pueblo de Israel. Sin embargo, no es suficiente que un cristiano solamente se llene un día de adoración en la casa del Señor o en el templo y no ore más, no lea su palabra. Él no ha dado el Espíritu Santo o su unción por medida. No, eso va a ir creciendo. O no, a esa hermana le di, por decir, un cuarto de unción. Ahí se quedará para siempre. No te quedarás. Eso depende de ti. Dile a tu hermano: eso depende de nosotros. Eso depende de una persona. Por eso que Pablo le dice a Timoteo: aviva, 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 tú aviva, tú aviva. Tú aviva el fuego de ese don que hay dentro de ti por la imposición de manos. ¿Quién tiene que avivar ese fuego? ¿Quién es? ¿Tiene que venir un ángel del cielo y avivártelo? No, no, no. Tienes que ser tú, preocuparte para que esa unción abunde en ti. ¿Qué va a suceder? La Biblia dice, hermano, que Jesús vino del desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Así es que él vence la tentación porque estaba ungido. Sí, porque estaba ungido. Él era hombre. Se hizo hombre. Pero sin embargo, como hombre, pudo dejar fuera a la tentación. Somos tentados constantemente. Pero las personas que son tentadas y ceden a la tentación se están perdiendo en realidad de que la unción se incremente en sus vidas. Que podamos ser instrumento de amenaza en el reino de las tinieblas. Entonces, ellos están orando, pese que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos sabían que necesitaban más, porque no te da por medida. Ahora a mí me corresponde, a mí me toca. No todos nosotros sabemos por qué los tiempos han cambiado. Sabemos que en la época apostólica y años anteriores, ¿por qué se levantaron grandes avivamientos? Porque no había televisión, no había, hermano, todo, ahora la ciencia que nos ha puesto en nuestras manos, no había tales cosas. Miren, ahora ellos van a orar. Verso 29, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo
Denuedo significa valor. Denuedo significa ser intrépido, metido, osado, no cobarde, no pusilánime, sino metido, que puedas hablar, que puedas decir, mira, esta persona se está muriendo con cáncer, pon mano sobre esa persona. No, y si se muere, eso no es asunto tuyo, solamente ponlo tú, pon tu mano, créelo. Repitan todos, para Dios no hay nada imposible. Y verdad que no hay nada imposible. Mete eso en tu corazón. No hay nada, 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 nada. Porque vamos a estar frente o delante de tantas cosas. Nos dirán tantas cosas. Pero si esa palabra se mete, cala en tu corazón, que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. ¿Cuántos creen, hermano, que un hombre oró llamado Josué y el sol se detuvo? ¿Han leído su Biblia? ¿Han leído su Biblia? ¿Qué? Para Dios no hay nada imposible. Isaías oró y se detuvo también. Y la sombra se quedó estática ahí. Hermanos, en la NASA, para poder viajar a la luna, decían, falta un tiempo. Hay un tiempo perdido. Pero habían cristianos. Y le dijeron, en tal parte de la Biblia se encuentra. Y encontraron las horas perdidas, porque estaba escrito en la Biblia, cuando él dijo, detente sol y luna en Gabaón para ellos prevalecer. Y la luna se detuvo, el sol se detuvo. Ahora repite conmigo, para Dios no hay nada imposible. Y te van a decir tantas cosas, pero hay en tu corazón, para Dios no hay nada imposible. Pon manos sobre las personas que están enfermas. Para Dios no hay nada imposible. Pero si lo haces dudando, porque el que cree tiene y el que duda no va a tener. Entonces, vean esto. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en la que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. El lugar tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Una unción más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si ellos, a pesar de la amenaza, se quedaban en casa? ¿Qué pasaba si ellos se quedaban sin orar? No iba a pasar nada. No se iba a aumentar la unción. No iba a haber más osadía. No iba a haber más coraje. Iban a estar, hermano, amedrentados, pusilánimes. Usted sabe, hermano, que cuando Jesús se le presentó a los apóstoles, ellos tenían las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Y Él apareció en el medio. ¿Cómo entonces Jesús atravesó los muros, las paredes, la ventana? No lo sé. En cuerpo glorificado. Y lo primero que a ella le dice, paz a vosotros. Y le vuelve a repetir, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque estaban encerrados. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo, sí, miedo de predicar la palabra. Como hay muchos cristianos que tienen miedo de predicar la palabra, salir al evangelismo, a los parques, hablarle a una persona en la calle. Tienen miedo tienen. Yo a veces me pongo a pensar y digo, puede ser el miedo mezclado también con lo otro, que no estoy viviendo bien como un cristiano y me van a ver en la calle predicando el evangelio y que van a decir de mí si hago otra cosa. Pero cuando uno tiene esa unción y esa libertad de predicar, en realidad es tan glorioso poder predicar, poder anunciar el evangelio en las calles. Porque no es correcto que no salgamos a las calles y mantenernos. Esta gente salía a las calles. Esta gente tenía una unción, pero ellos querían más unción. Querían más y más. Yo he escuchado personas que dicen, ya tenemos la unción y es suficiente. No, no es suficiente. Ellos estaban bautizados en el Espíritu Santo. Ellos hablaban en lengua, pero ellos querían más. Repite conmigo, queremos más. Pero ese más no es para estar sentado. No es para estar, hermano, en realidad, sin salir, predicar. Es para llenarnos más de Él. Por eso que hay una canción que siempre la estamos declarando: yo quiero más y más de Él. Pero ¿para qué quiero más de Él? ¿Para qué quiero más de Él? Queremos para poder predicar, para ser osados. Ahora, ¿cuánta gente se quiere quitar la vida? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente en la droga? ¿Cuántos cristianos depresivos tomando pastillas? Ahora, volvemos nuevamente a Lucas, donde estamos. En Lucas, en el capítulo
4, verso 16. Y lo vemos. ¿Listos? Ahí. En Lucas capítulo 4. Jesús está empezando su ministerio. Repite conmigo, Jesús empieza su ministerio. A veces la gente dice, mira, Jesús hizo milagro de niño. No, Jesús no hizo ni un milagro de niño. Que agarró un pajarillo de barro y sopló y le dio vida, salió volando, y el papá cortó una madera y le quedó muy corta y él la tomó y se alargó. No, la Biblia no habla de que Jesús haya hecho un solo milagro en su niñez. Jesús empieza sus milagros cuando empieza su ministerio. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, estoy ungido. Ahora, ¿para qué queremos ser ungidos? Ya estamos ungidos, pero ¿por qué necesitamos más unción? ¿Has escuchado gente que dice, o tengo vergüenza cantar? ¿O tengo vergüenza predicar? ¿O es que me lleno un poquito de no sé qué cosa cuando predico? Es natural, es natural. Estoy escuchando voces maravillosas. Escucho. Pero ustedes saben que siempre la persona empieza pero no quiere soltarse o porque tiene temor. Pero una vez que comienzan a orar y a creer, comienzan a soltarse y se dan cuenta que tienen una unción tan poderosa, que a través de la alabanza, a través de la adoración, personas que vengan a este lugar pueden ser tocadas por el Espíritu Santo. ¿Ves? Pero también se necesita personas que estén ungidas, que estén consagradas. Es por eso lamentable poder escuchar personas que han tocado en grupos cristianos y haber movido tantas personas. Y después dice, bueno, yo tocaba, pero yo no era convertido. Tocaba solamente porque me gusta tocar. En una oportunidad estaba recibiendo una enseñanza sobre la unción del Espíritu Santo, cómo baja la unción, cómo la gente se prepara para poder predicar. Y entonces viene la unción y la gente llora, grita y se ríe. Y otros decían, cuidado, no lo confundas, porque también cuando vienen artistas extranjeros, las chicas van corriendo, tiran su ropa interior y gritan, ¡ah! Una histeria colectiva, gritan y se desmayan, llegan los bomberos y se lo llevan. Y entonces, oye, ¿eso es unción? ¿Ves que también gritan? ¿Ves que también se desmayan? Y no es unción. No es unción, no tiene que ver nada, nada absolutamente, en absoluto, nada tiene que ver. Pero vienen preparados. Listos para poder cantar, listos, se preparan tocando. Yo conozco un primo que estaba un día tocando en un cierto lugar y le digo, ¿y qué tal? ¿Qué haces? Aquí preparándome. Toda la noche me la he pasado tocando, porque hay unas notas que tengo que tocarlas para poderlas sacar. Y tengo que ir. ¿Y dónde es el compromiso? Es una peña que nos ha invitado, es una peña de prestigio y tenemos que hacer un buen papel y tenemos que tocar muy bien. Entonces yo aún todavía recién estaba convertido, recién me había convertido, no tenía mucho tiempo, él era guitarrista. Así que cuando iba al templo salió un hermano y decía, bueno, aunque no me he preparado para cantar, pero para la gloria de Dios. Aunque no me he preparado para tocar, pero para la gloria de Dios. O sea que a la gloria de Dios le puede dar cualquier cosa. Sin embargo, la gente que no tiene a Cristo se prepara tanto para darle al mundo. Y nosotros debemos prepararnos en la unción del Espíritu Santo para darle lo mejor al Señor. Amén. Épocas antiguas, ayunos, vigilias. Ahora la gente no quiere ayunar. Ahora la gente no quiere hacer vigilia. Porque los tiempos han cambiado. Pero se nos vienen tiempos muy peligrosos. Tan peligrosos. Estamos ahí. Ahora, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. Y dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Vamos, lea, ¿para qué? Para dar. La pregunta, ¿estás dando? ¿Estás dando? ¿Estás dando lo que tienes? Miren, si yo estoy ungido, yo tengo que dar. Estoy ungido para dar. ¿Para dar qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Pero quiero detenerme aquí. Para sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados. Quebrantado de corazón. ¿Qué es un quebrantado? Una persona, en realidad, que está pasando tantos problemas y que reconoce que es un pecador. Si alguien quebrantado viene a este lugar y empieza la adoración, empieza la administración, esa persona está a un paso de abrirle su corazón a Jesús. A un paso de abrirle su corazón a Jesús.
a sanar a los quebrantados de corazón, libertad al cautivo. ¿Quién es cautivo? Es un esclavo. ¿Esclavo de qué? De pornografía, de masturbación, de relaciones contra natura. ¿Ves? Ese es un esclavo de la ludopatía, del alcohol, de la droga. Ese es un esclavo. No puede estar sin la pornografía. Le falta la pornografía. Es un esclavo de la masturbación. Es un esclavo de la droga, del alcohol. Miren, pero el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar libertad, para libertad a los cautivos. Y los cautivos serán liberados cuando la unción aumente en nosotros. Por eso está diciendo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Estoy ungido para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Dice libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Hay opresión por el diablo y hay opresión por muchas cosas. En tu mente estás oprimido por tu pasado, por cosas que te acontecieron. Quiere decir que la unción quita todo eso. Amén. Por favor, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. ¿Se dan cuenta cómo Jesús comenzó a depender de la persona del Espíritu Santo? Mira que Jesús estaba dependiendo de la persona del Espíritu Santo. Y la unción comienza a bajar. Y vamos a... Pero no cantes por cantar. No cantes por cantar. Cuando yo acepté a Jesús, cuando acepté a Jesús como Señor, como Salvador, yo tenía 28 años. Aprendí a orar. No quería despertar a mi esposa en la madrugada, así que me metía de cabeza en mi ropero donde estaba la ropa colgada. Y ahí yo gritaba y gemía. Y le decía, quiero que me unjas, quiero que me des más, quiero más, quiero más, más, quiero más de ti, quiero más de ti, más, más, más. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para dar. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas. Para eso estamos ungidos. Repite conmigo, estoy ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Y yo los felicito. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí y están escuchando palabra. Tenemos que ir ya despertando. Se vienen cosas terribles.